Los primeros 5 minutos después de abrir tus ojos determinan las siguientes 24 horas de tu vida. Y la mayoría los desperdicia revisando mensajes, navegando redes sociales, preocupándose por problemas antes de hablar con quien tiene las soluciones. ¿Sabes qué es lo primero que haces cuando abres los ojos? Agarras el teléfono, revisas notificaciones, lees mensajes, ves correos, y sin darte cuenta, le diste a la tecnología lo que le pertenece a Dios, los primeros frutos de tu día, la primera porción de tu atención, la primicia de tu mente fresca. Y luego te preguntas por qué vives ansioso, por qué te sientes vacío aunque estés ocupado, por qué no experimentas el poder de Dios aunque ores, porque nunca le diste el primer lugar, solo le diste las sobras de tu día después de darle todo lo demás al mundo. Hoy voy a enseñarte una declaración poderosa que cuando la repites cada mañana al despertar, antes de tocar tu teléfono, antes de revisar nada, transforma completamente tu día. Activa favor divino, ordena tus prioridades y posiciona a Dios exactamente donde debe estar. Primero, porque mira lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves esa palabra? Primeramente, no eventualmente. No cuando tengas tiempo, no si te acuerdas. Primero, antes que todo lo demás. Y cuando pones a Dios primero, Él se encarga de añadir todo lo que necesitas. Pero aquí está el problema. La mayoría de cristianos pone a Dios al final. Le dan las migajas de su tiempo, los residuos de su energía, lo que sobra después de trabajo, familia, entretenimiento, obligaciones, y luego esperan que Dios haga milagros con lo último en lugar de bendecirlo primero. Y hay una historia que ilustra esto de manera devastadora. Había un rey llamado Ezequías, joven, temeroso de Dios, que heredó un reino en caos espiritual. Su padre Acaz había cerrado el templo de Dios, había llenado Jerusalén de ídolos, había llevado a la nación entera a adorar dioses falsos. Y cuando Ezequías tomó el trono a los 25 años, tenía una decisión crítica que tomar. ¿Por dónde empezar? Tenía economía colapsada que arreglar. Tenía ejércitos enemigos amenazando las fronteras. Tenía corrupción gubernamental que limpiar. Cualquier consultor político le habría dicho: enfócate primero en la economía, luego en defensa, después en todo lo demás. Pero Ezequías hizo algo radical. Lo primero que hizo, en el primer mes de su primer año como rey, fue abrir las puertas del templo que su padre había cerrado. Limpió el templo, restauró la adoración, puso a Dios primero antes que cualquier otra prioridad nacional. ¿Y sabes qué pasó? Segunda de Crónicas 29 dice que todo lo que emprendió prosperó. La economía se restauró. Los enemigos fueron derrotados. La nación experimentó avivamiento. Todo porque puso a Dios primero, no al final. La lección es poderosa. Cuando priorizas a Dios antes que tus problemas, Él soluciona tus problemas mientras tú lo adoras. Antes de continuar, suscríbete inmediatamente a este canal y activa esa campanita. Y quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas: Dios es primero en mi vida hoy. Hazlo antes de seguir escuchando, porque esa declaración en comentarios es tu primer acto de ponerlo a Él primero hoy. Y quédate hasta el final porque voy a darte la oración completa, palabra por palabra, que debes declarar cada mañana al abrir tus ojos. Ahora prepárate porque lo que viene va a revolucionar tu vida de oración matutina. Vamos a construir juntos el hábito más poderoso que puedes desarrollar. Lo primero que necesitas entender es por qué las mañanas son tan críticas espiritualmente. Y esto va más allá de simple rutina, es principio bíblico profundo. Las mañanas representan nuevos comienzos. Lamentaciones 3:22 al 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana es una nueva oportunidad. Dios borra la pizarra de ayer. Las misericordias se renuevan. Los fracasos de ayer no determinan las posibilidades de hoy. Pero para acceder a esas misericordias nuevas, necesitas conectarte con quien las provee.
Y esa conexión debe ser lo primero que hagas. Porque aquí está la realidad. Lo primero que permites en tu mente establece el tono de tu día. Si lo primero es noticias negativas, caminarás en ansiedad. Si lo primero es redes sociales, vivirás en comparación. Si lo primero son preocupaciones, operarás en miedo. Pero si lo primero es Dios, caminarás en paz sin importar qué tormentas enfrentes. Y esto no es teoría psicológica, es diseño divino. Dios creó tu mente para que lo primero que absorbe tenga mayor impacto. Por eso el enemigo pelea tanto por capturar tus primeros pensamientos. Porque si puede llenarte de basura apenas abres los ojos, contamina todo tu día. Entonces la declaración que debes repetir al despertar tiene que establecer el orden correcto. Tiene que poner a Dios en su trono. Tiene que recordarte a quién perteneces antes de que el mundo intente reclamarte. Tiene que alinear tu espíritu con su espíritu antes de que la carne empiece a gritar sus demandas. Y aquí está la primera parte de esa declaración poderosa. Señor, antes de revisar mi teléfono, antes de pensar en mis problemas, antes de planear mi día, te doy a ti el primer lugar. Eres primero en mi tiempo, primero en mi atención, primero en mi corazón. Esa simple declaración hace algo poderoso. Establece intención. Porque vivimos en piloto automático la mayoría del tiempo. Despertamos y automáticamente agarramos el teléfono sin pensar. Automáticamente empezamos a preocuparnos sin decidir. Automáticamente nos lanzamos al día sin consultar con Dios. Pero cuando declaras conscientemente que Él es primero, rompes el piloto automático. Tomas control de tu día en lugar de dejar que tu día te controle. Estableces que no eres esclavo de tu rutina. Eres hijo de Dios que decide deliberadamente priorizarlo a Él. Y déjame corregir algo que muchos hacen mal. Poner a Dios primero no significa solo orar antes de hacer otras cosas. Significa darle lo mejor, no lo que sobra. Muchos oran en la mañana, pero es oración apresurada, distraída, de 2 minutos, mientras ya están mentalmente en la oficina. Eso no es poner a Dios primero, es cumplir un ritual religioso. Poner a Dios primero significa darle tiempo de calidad. Atención completa, corazón sin dividir. Aunque sean solo 15 minutos, que sean 15 minutos donde Él tiene tu enfoque total, no las migajas de tu concentración. Yo tuve que aprender esto duramente. Durante años oraba en las mañanas. Pero honestamente, era mientras me bañaba, mientras me vestía, mientras preparaba café. Oraciones rápidas, superficiales, con mi mente ya en la lista de pendientes del día. Y me preguntaba por qué mi vida espiritual se sentía seca, por qué no experimentaba avances, por qué vivía estresado. Hasta que Dios me confrontó. Me das las obras de tu día y esperas que te dé lo mejor de mi poder. Y tuve que cambiar radicalmente. Ahora, lo primero que hago al abrir los ojos, antes de tocar el teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, es declarar su señorío sobre mi día, y ese simple cambio transformó todo. Primera clave confirmada. Tu declaración matutina debe establecer conscientemente que Dios recibe lo primero de tu tiempo, atención y corazón, no las obras. La segunda parte de tu declaración debe ser: tu reino es prioridad sobre mi agenda. Tu voluntad es más importante que mis planes. Tu gloria es el objetivo de este día, no mi comodidad. Y esto es radical, porque invierte completamente el orden natural. Naturalmente, tu agenda es lo que importa. Tus planes son la prioridad. Tu comodidad es el objetivo. Pero cuando declaras esto, estás diciéndole a Dios: hoy no se trata de mí, se trata de ti. Y esa actitud es lo que activa bendición sobrenatural. Porque Dios no bendice egocentrismo, bendice teocentrismo. No respalda tu agenda personal, respalda su agenda en tu vida. Y cuando alineas tu día con su reino, en lugar de tu comodidad, Él mueve cielo y tierra para respaldarte. Mira lo que pasó con los discípulos. Habían pescado toda la noche sin atrapar nada. Estaban cansados, frustrados, listos para rendirse. Y Jesús les dio una instrucción que no tenía sentido. Boga mar adentro y echa las redes para pescar.
Ellos eran pescadores profesionales. Sabían que el mejor tiempo para pescar ya había pasado. Lógicamente, la instrucción de Jesús era absurda, pero Pedro hizo algo poderoso. Lucas 5:5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro puso la palabra de Jesús por encima de su experiencia profesional, priorizó la instrucción divina sobre su conocimiento humano, y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Esa es la recompensa de poner a Dios primero. Cuando su voluntad supera tus planes, Él produce resultados que tus planes nunca lograrían. Cuando su reino es prioridad sobre tu agenda, Él abre puertas que tu agenda nunca alcanzaría. Pero aquí está la lucha. Tu carne resistirá esto. Porque tu carne quiere estar en control. Quiere que el día gire alrededor de tus necesidades. Quiere que Dios se ajuste a tu calendario, en lugar de ajustar tu calendario a Dios. Y esa es precisamente la batalla que enfrentas cada mañana. Es guerra espiritual decidir, ¿mi día girará alrededor de mí o alrededor de Dios? ¿Mis planes dirigirán mi día o su voluntad? ¿Mi comodidad será el objetivo o su gloria? La corrección necesaria. Dejen de usar a Dios como asistente de sus planes. Dejen de pedirle que bendiga lo que ustedes ya decidieron sin consultarlo. Dejen de tratarlo como GPS que solo activan cuando están perdidos. Él es Señor, no empleado. Y poner a Dios primero significa someterle tu agenda completa, no solo pedirle ayuda cuando la metes. Necesitas llegar al punto donde genuinamente puedas decir, Señor, si mi plan no es tu plan, cámbialo. Si mi agenda no alinea con tu voluntad, destrúyela. Si mi comodidad obstaculiza tu gloria, sacrifícala. Y cuando llegas a ese nivel de rendición, experimentas poder que desafía toda lógica. Segunda clave confirmada. Tu declaración debe someter tu agenda personal a su reino, reconociendo que su voluntad y gloria superan tus planes y comodidad. Ahora quiero que vayas a los comentarios y escribas desde qué país nos estás viendo. Solo escribe el nombre de tu país. Quiero ver cuántas naciones están siendo alcanzadas por este mensaje. La tercera parte de tu declaración matutina es: confío en que todo lo que necesito me será añadido mientras te busco primero. Mi provisión no depende de mi esfuerzo, depende de tu fidelidad. Y esto es liberador, porque rompe la mentalidad de esclavitud. La mayoría vive ansiosa porque cree que su supervivencia depende completamente de su esfuerzo, que si no trabajan como locos, no comerán, que si no controlan cada detalle, todo colapsará, que su provisión está en sus manos. Pero Mateo 6, 25 al 26 dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios alimenta aves que no tienen plan de retiro. Viste flores que no tienen cuenta bancaria. Y tú, que eres su Hijo amado, creado a su imagen, ¿piensas que te dejará sin provisión? La lógica es absurda, pero la ansiedad no opera en lógica, opera en miedo. Y cuando declaras cada mañana que confías en su provisión, estás cortando las raíces de la ansiedad antes de que crezcan. Estás estableciendo que tu paz no depende de tus circunstancias, que tu confianza no está en tu capacidad, sino en su fidelidad. Y esto se prueba cuando las circunstancias contradicen la promesa, cuando la cuenta bancaria está en cero, cuando el trabajo está inseguro, cuando los gastos exceden el ingreso. Ahí es donde tu declaración matutina se convierte en ancla que te sostiene mientras la tormenta ruge. Hay una historia que ejemplifica esto de manera única. Había una viuda en tiempo de sequía brutal que Dios envió al profeta Elías. Cuando Elías llegó, le pidió agua y pan, y la mujer respondió algo devastador. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Ella estaba preparando su última comida. Después de eso, literalmente moriría de hambre junto con su hijo. No tenía plan B.
No tenía respaldo. Era el final. Y en ese momento de desesperación total, Elías le da una instrucción incomprensible. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Puedes imaginar lo que estaba pidiendo? Dame tu última comida. Dame lo que planeabas usar para sobrevivir un día más. Dámelo primero, confía que lo demás vendrá. Y la viuda hizo algo que desafía toda lógica. Obedeció. Le dio al profeta su última porción. Puso a Dios primero aunque significaba arriesgar todo. Y Primera de Reyes 17:16. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Provisión sobrenatural que desafió las leyes naturales, porque cuando pones a Dios primero con tus recursos, Él multiplica lo que queda de manera que nunca se acaba. Esa es la promesa que activas cada mañana cuando declaras: todo lo que necesito me será añadido mientras te busco primero. Estás estableciendo que tu provisión no depende de cuánto tienes, depende de a quién sirves. Y la corrección brutal. Muchos de ustedes están en crisis financiera porque nunca han puesto a Dios primero con su dinero. Dicen que confían en Él, pero no diezman. Declaran que es su proveedor, pero nunca siembran. Oran por provisión, pero retienen lo que Dios pidió primero. Y luego se preguntan por qué viven estrecho. ¿Por qué nunca alcanza? ¿Por qué hay mes al final del dinero? Porque nunca activaron la promesa de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Poner a Dios primero no es solo con tu tiempo, es con todo. Con tu dinero, con tus recursos, con tus talentos, y cuando lo haces, Él se responsabiliza por añadir todo lo demás. Tercera clave confirmada. Declara cada mañana que confías en que Dios proveerá todo lo que necesitas mientras lo buscas primero, rompiendo la ansiedad y estableciendo fe en su fidelidad. La cuarta parte de tu declaración debe ser: someto mis decisiones a tu dirección antes de actuar. No confiaré en mi propio entendimiento, sino que reconoceré que tú tienes el panorama completo. Y esto es sabiduría práctica que previene desastres. Porque la mayoría toma decisiones basadas en lo que ven, no en lo que Dios sabe. Actúan según su lógica limitada, sin consultar la sabiduría infinita de Dios. Y luego, enfrentan consecuencias devastadoras de decisiones que Dios nunca aprobó. Proverbios 3:5-6 otra vez. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ese reconócelo significa consultarlo antes de decidir, someterle tus planes antes de ejecutarlos, buscar su aprobación antes de comprometerte. Y cuando declaras esto cada mañana, estás estableciendo el hábito de consultar antes de actuar, de orar antes de firmar, de buscar dirección antes de comprometerte. Y ese hábito te salvará de errores costosos, porque Dios ve lo que tú no ves. Conoce el final desde el principio. Sabe qué puertas llevan a bendición y cuáles llevan a desastre, aunque ambas se vean atractivas. Y cuando sometes tus decisiones a su dirección, Él te guía hacia lo mejor aunque contradiga tu lógica. Hay un hombre en la Biblia que ilustra esto de manera poderosa. Se llamaba Josafat, rey de Judá, hombre temeroso de Dios, y enfrentó una situación aterradora. 3 naciones enemigas se unieron para atacarlo. El ejército que venía contra él era tan masivo que la batalla parecía perdida antes de empezar. Josafat tenía opciones. Podía intentar negociar paz. Podía buscar alianzas militares con otras naciones. Podía preparar estrategia de guerra convencional. Cualquier consultor militar le habría dado plan lógico de defensa. Pero Josafat hizo algo diferente. Segunda de Crónicas 20:3-4. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Antes de hacer cualquier movimiento militar, consultó a Dios. Antes de tomar cualquier decisión estratégica, buscó dirección divina. Puso a Dios primero en el proceso de toma de decisiones, y Dios le dio una estrategia que ningún general humano habría sugerido. Poned cantores al frente del ejército. Imagina la locura de eso. Tienes ejércitos masivos viniendo a matarte, y Dios te dice que pongas al coro adelante. Lógica humana diría que es suicidio, pero Josafat confió en la dirección divina por encima de su entendimiento humano. ¿Y qué pasó? Segunda de Crónicas 20, 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Los enemigos se destruyeron entre sí. Josafat ganó sin pelear porque sometió su estrategia a la dirección de Dios. Esa es la recompensa de poner a Dios primero en tus decisiones. Cuando sometes tu plan a su dirección, Él produce victorias que tu plan nunca lograría. Y la corrección. Dejen de tomar decisiones importantes sin consultar a Dios. Dejen de firmar contratos sin orar. Dejen de comprometerse en relaciones sin confirmación divina. Dejen de confiar solo en su lógica, cuando tienen acceso a sabiduría infinita. Cada mañana, cuando declaras que someterás tus decisiones a su dirección, estás estableciendo un filtro. Antes de decir sí, preguntarás, ¿Dios aprueba esto? Antes de avanzar, verificarás, ¿es esta tu dirección? Y ese hábito te mantendrá en el centro de su voluntad. Cuarta clave confirmada. Declara cada mañana que someterás tus decisiones a la dirección de Dios antes de actuar, priorizando su sabiduría sobre tu entendimiento limitado. La quinta parte de tu declaración matutina es: guardo mi boca de quejas y lleno mis labios de gratitud. Elegiré ver tus bendiciones en lugar de magnificar mis problemas. Y esto transforma tu atmósfera espiritual, porque las quejas son veneno, envenenan tu actitud, contaminan tu fe, atraen más negatividad y alejan la presencia de Dios. Números 14. Cuenta la historia devastadora de una generación completa que murió en el desierto por quejarse. Habían visto las 10 plagas que liberaron a Egipto. Cruzaron el Mar Rojo en tierra seca. Comían maná del cielo diariamente. Tenían la presencia de Dios en columna de nube y fuego. Pero se quejaron del agua, de la comida, del liderazgo, de las dificultades, y su queja constante provocó juicio divino. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Una generación completa perdió su destino por quejarse. Murieron viendo la tierra prometida desde lejos, pero sin poder entrar. Todo porque magnificaron los problemas en lugar de magnificar al Dios que los sacó de esclavitud. Y cuando declaras cada mañana que guardarás tu boca de quejas, estás cortando ese espíritu antes de que infecte tu día. Estás decidiendo deliberadamente enfocarte en bendiciones en lugar de dificultades. Porque aquí está la verdad. Siempre habrá algo de qué quejarte. Siempre. El enemigo se asegurará de eso. Pero también siempre habrá algo por qué agradecer. Y lo que magnificas se multiplica. Si magnificas problemas, crecen. Si magnificas bendiciones, se expanden. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios te está mandando a controlar en qué piensas, a disciplinar tu mente para enfocarse en lo bueno, a entrenar tus pensamientos para ver bendiciones. Y eso comienza cada mañana con una declaración intencional. La corrección necesaria. Dejen de comenzar su día listando problemas. Dejen de levantarse e inmediatamente quejarse del clima, del tráfico que enfrentarán, del trabajo que odian, de la gente difícil con quien tratarán. Cada queja es una declaración de incredulidad en el poder de Dios. En lugar de eso,
Disciplinen su boca para gratitud. Apenas abran los ojos, agradezcan que despertaron. Agradezcan por salud, por familia, por oportunidades, por provisión. Y observen cómo esa gratitud cambia su atmósfera completa. Yo implementé esto y la diferencia es nocturna y diurna. Antes despertaba ya ansioso pensando en todo lo que tenía que hacer, todos los problemas que enfrentaría. Mi día comenzaba en estrés. Pero ahora, lo primero que hago es agradecer. Y ese simple hábito establece paz que me sostiene durante el día. Quinta clave confirmada. Declara cada mañana que guardarás tu boca de quejas y elegirás gratitud, cambiando tu atmósfera espiritual desde el inicio del día. La sexta parte de tu declaración debe ser: perdono a quien necesito perdonar y suelto todo resentimiento. No permitiré que amargura robe mi paz ni obstaculice mis oraciones. Y esto es liberación pura, porque muchos viven atados a su pasado, cargando ofensas de años, reproduciendo en su mente conversaciones hirientes, alimentando resentimiento contra quienes los lastimaron, y ese peso emocional los destruye, les roba paz, les contamina el presente, les bloquea el futuro, porque no puedes avanzar mientras estés aferrado a lo que quedó atrás. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús conecta directamente tu perdón hacia otros con el perdón de Dios hacia ti. Y más importante, dice, cuando estéis orando, indicando que el perdón debe preceder la oración efectiva. Si tienes amargura sin soltar, tus oraciones están obstaculizadas. Si guardas resentimiento, tu comunión con Dios está bloqueada, porque Dios no responderá a oraciones de alguien que se niega a hacer lo que Él hace, perdonar. Y cuando declaras cada mañana que perdonarás, estás soltando el pasado antes de que envenene tu presente. Estás liberándote de cadenas que otros pusieron pero que tú mantienes al negarte a perdonar. Ahora déjame aclarar algo. Perdonar no significa fingir que no pasó. No significa reconciliarte automáticamente. No significa confiar nuevamente en quien te traicionó. Perdonar significa soltar el derecho de venganza y darle esa persona a Dios para que Él haga justicia. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron está bien. Estás diciendo que Dios manejará la justicia mejor que tú. La corrección brutal. Hay personas que llevan años sin avance espiritual porque no han perdonado. Oran, ayunan, dan, sirven, pero nada cambia. Y la raíz es amargura sin soltar. Tienen a alguien en la cárcel de su corazón, y mientras no lo liberen, ellos tampoco serán libres. Necesitas hacer una lista hoy mismo de toda persona que necesitas perdonar. Y cada mañana, cuando declares que perdonas, específicamente menciona esos nombres. Perdono a fulano por lo que me hizo. Suelto a Mengana del resentimiento que guardaba. Libero a Sutano de mi necesidad de venganza. Y observa cómo esa liberación diaria desmantela fortalezas de amargura que han controlado tu vida durante años. Sexta clave confirmada. Declara cada mañana que perdonarás a quien necesites perdonar, liberándote de cadenas de amargura que obstaculizan tu paz y tus oraciones. La séptima y parte final de tu declaración matutina es: este día le pertenece a Dios, no a mí. Lo viviré para su gloria, no para mi ego. Y terminaré este día habiendo honrado su nombre con mis decisiones. Y esto establece el propósito correcto, porque la mayoría vive días sin propósito eterno. Trabajo, comer, dormir, repetir. Acumulan días sin haberlos vivido realmente para algo que importe. Pero cuando declaras que este día le pertenece a Dios, estás estableciendo que cada decisión importa, que cada conversación tiene potencial eterno, que cada interacción puede ser oportunidad de reflejar su carácter. Primera de Corintios 10:31. Si pues comáis o bebáis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. No solo lo espiritual. Todo incluye tu trabajo secular. Incluye tus relaciones familiares,
Incluye tus momentos de recreación. Todo puede glorificar a Dios cuando se hace con intención correcta. Y cuando vives cada día para su gloria en lugar de tu ego, tu vida adquiere peso eterno. Dejas de desperdiciar días en cosas que no importan. Empiezas a invertir tiempo en lo que trasciende. Séptima clave confirmada. Declara cada mañana que este día le pertenece a Dios y lo vivirás para su gloria, estableciendo propósito eterno sobre actividades temporales. Ahora, aquí está la declaración completa que debes repetir cada mañana al despertar, antes de tocar tu teléfono. Señor, antes de revisar mi teléfono, antes de pensar en mis problemas, antes de planear mi día, te doy a ti el primer lugar. Eres primero en mi tiempo, primero en mi atención, primero en mi corazón. Tu reino es prioridad sobre mi agenda. Tu voluntad es más importante que mis planes. Tu gloria es el objetivo de este día, no mi comodidad. Confío en que todo lo que necesito me será añadido mientras te busco primero. Someto mis decisiones a tu dirección antes de actuar. Guardo mi boca de quejas y lleno mis labios de gratitud. Perdono a quien necesito perdonar y suelto todo resentimiento. Este día le pertenece a Dios, no a mí. Lo viviré para su gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ve a los comentarios y escribe. Hoy decido que Dios es primero en absolutamente todo. Hazlo como pacto con el cielo. Y con urgencia extrema. YouTube está censurando contenido de fe. Necesitamos pelear juntos. Dale me gusta ahora. Suscríbete y activa la campanita. Comparte este video, porque si te bendijo pero no lo compartes, eres egoísta con palabra que puede transformar a alguien. Hazlo ahora. Padre, por cada persona que escucha, decreto que desarrollarán el hábito de ponerte primero cada mañana. Que su primer pensamiento sea para ti. Que su primer aliento sea adoración. Que experimenten paz sobrenatural. Que todo lo que necesiten les sea añadido. Que terminen cada día habiendo honrado tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.